toca hoy es la regeneración. Entonces, dice por ahí, creemos que la regeneración es un nacimiento nuevo y que sobra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. El siguiente punto, Pau. Así se consigue que voluntariamente obedezca el hombre, ¿no? El hombre y la mujer, al Evangelio. Y el tercero dice, la regeneración se evidencia en la vida regenerada por los frutos del arrepentimiento, la fe y la novedad de vida. Es decir, que hoy vamos a hablar de lo que ocurre con la persona cuando se convierte, cuando deja de ser lo que era y pasa a ser otra cosa. ¿Qué piensan de nosotros como cristianos los que no son creyentes? Los que no creen en Dios, no creen en Jesús, de repente son ateos, o algunos son agnósticos, ¿no? Pero no creen en Dios. ¿Qué ven en nosotros? Bueno, habrá casos y casos, pero seguramente lo que ven en nosotros son personas que profesan una religión, que creen en ciertas cosas, que hacen algunas cosas que los demás no hacen y dejan de hacer otras cosas que todos los demás hacen, ¿no? Entonces ven en nosotros conductas, a eso voy. Pero a nosotros a veces nos pasa que pensamos que esto es así también, que simplemente somos personas que creemos en Dios y que los domingos vamos a la iglesia, que leemos la Biblia, que oramos, y en realidad es mucho más profundo que eso lo que dice la palabra de Dios. Todo eso que hacemos es la consecuencia, en todo caso. Son los frutos. ¿Pero de qué? Son los frutos de una nueva vida, de una transformación que se da cuando nosotros creemos en Jesucristo y le confesamos como nuestro Señor. No es una cosa menor, es una transformación total. Y uno dice, yo siempre escuché, y esta transformación es espiritual, no es física. Bueno, hay que ver, sin duda que es espiritual, pero puede ser física también. Pues si yo antes era una persona amargada, andaba con una cara, hoy Paola contaba que su perro se pone triste cuando Daniel se va y no sé cuánto, y se le cambia la cara, y se parece una persona amargada, ¿no? Si yo era muy serio, si yo vivía enojado, cuando me convertí capaz que me cambia el semblante, y la gente me ve la cara y no puede creer, ¿viste qué le pasó? ¿No? Y sabemos que hay muchos casos, sobre todo de gente que se convirtió siendo adulto, y el cambio fue muy radical, se nota mucho, ¿no? Algunos de los que estamos acá somos cristianos desde que éramos niños, entonces capaz que el cambio no se nota tanto, por lo menos para los demás, uno sabe cuál es el cambio, pero la transformación es total, no es simplemente que tenemos nuevas prácticas o creemos en Dios y nada más, sino que hay una transformación que nos lleva a tener otra naturaleza. Muy bien, el primer punto dice, la regeneración implica el cambio hacia una nueva naturaleza, ¿no? Entonces vamos a ver un pasaje archiconocido de la palabra de Dios donde Jesús anticipaba esto. Johan, si te vas a leer Juan 3, del 1 al 6. Hola, ¿escucha? Sí. Juan 3, del 1 al 6. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muy bien, gracias. Acá Jesús le está diciendo a Nicodemo, que era un judío, era un principal, era un fariseo, y se acerca a Jesús de noche, seguramente para que no se enteraran los demás, ¿no? Con la inclinación de saber quién era este maestro que decía, y Jesús le dice que lo que tenía que hacer era nacer de nuevo. Entonces Nicodemo dice, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo siendo ya viejo? Y Jesús le contesta, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta nueva naturaleza que tenemos, por supuesto que es una nueva naturaleza espiritual. Eso es lo principal que cambia. Como decía hoy, puede cambiar el cuerpo, se puede notar más, menos, pero la esencia del cambio nuestro es espiritual. Tenemos vida cuanto antes
estábamos muertos espiritualmente porque estábamos en nuestros delitos y pecados y alejados de Dios sobre todo. Es una nueva naturaleza, es otra cosa. Y esto, después lo vamos a ver mejor, es un hecho milagroso. Esta regeneración no es simplemente que yo antes no creía en Dios y ahora creo, como decíamos hoy. Cuando en el mundo se habla de conversión de algún personaje histórico, por ejemplo, se dice que cambia de religión, ¿no? ¿Qué es la conversión para el mundo? Tenía una religión y ahora cambió y tiene otra. O no tenía ninguna religión y ahora adoptó una, ¿no? Era ateo y ahora es judío practicante, digamos, de prosélito, ¿no? Aunque no fuera judío de sangre, pero hay personas que empiezan, conozco ejemplos, personas que eran ateas y se convierten al judaísmo. O eran católicos y se casaron con alguien judío y se convirtieron al judaísmo, o al revés. Pero para nosotros la conversión es esto, es el cambio de naturaleza. Eras una cosa y ahora sos otra cosa, espiritualmente, y por tanto esto debe verse en los actos. Segundo punto, la regeneración se da por la voluntad de Dios. No es por nuestra voluntad, ¿no? Por tanto, esto que digo, bueno, yo ahora decido creer, y esto hay que tener cuidado con esto, porque es un hecho milagroso e inexplicable para la razón, y no es irracional, está por encima de la razón, ¿no? Vieron que, por ejemplo, la otra vez hablábamos de la Trinidad, ¿no? Dios es uno en tres personas. Y creo que poníamos, y es el ejemplo que yo uso siempre, el ejemplo del agua, ¿no? El agua la podemos encontrar en tres estados, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso. Y es un ejemplo que ayuda a explicar esto, pero no es perfecto, porque yo tengo un recipiente con agua, lo pongo en el freezer, va a quedar sólido, ¿no? Después lo pongo a hervir, ese hielo, y queda gaseoso, pero no es al mismo tiempo. Dios es uno en tres personas al mismo tiempo, ¿no? Entonces nos ayuda para explicar que la esencia es la misma en tres personas, pero es un hecho milagroso esto de poder explicar la Trinidad, por ejemplo. Lo podemos entender solamente aceptarlo por la fe. Con esto pasa lo mismo, porque vamos a ver que la regeneración no es por voluntad humana, no es porque nosotros quisimos, pero sin embargo, como decía, es un acto voluntario. Nosotros obedecemos voluntariamente. Dios obra a nosotros, gracias Julio, nosotros obedecemos a la fe, como dice por ahí. Nosotros hacemos las cosas según la voluntad de Dios. ¿Pero por qué es milagroso? Porque en Romanos se detalla todas las características del hombre y la mujer sin Dios. Dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pero ¿cómo? Dice uno, pero yo busqué a Dios en un momento, sentí un vacío, me empecé a acercar a una iglesia, capaz que busqué la respuesta en otras religiones y un día llegué, yo busqué, pero es Dios el que te está buscando. Y si uno se pone a pensar, dice, sí, Dios fue acomodando las cosas para que yo llegara acá. Yo les cuento mi testimonio, cómo llegué a conocer antes de convertirme, no siendo un niño, pero mi contacto con la palabra de Dios fue a través del colegio al que iba. Aquí iba yo de niño, ahí conocí a Cintia, para mi esposa, les cuento que están grabando, ¿no? Pero ¿cómo llegué yo ahí? Yo iba a un jardín de infantes, privado, en el barrio, y mis padres me iban a mandar a una escuela pública. Cuando pasé a primer año, iba a ir a la escuela pública, ya estaba resuelto. Y la madre de un amigo los vino a convencer de que me llevaran a ese colegio con este amigo de toda la vida. Y la mujer no es cristiana, ni es evangélica, el colegio bautista, ¿no? Y sin embargo, Dios usó todo eso para que yo llegara al conocimiento de Cristo. Sin duda que Dios me buscó, como creo yo que es el testimonio de cada uno, con situaciones muy distintas, ¿no? Pero vemos siempre la protección de Dios. Uno piensa, hay testimonios que son de gente que salió, no sé, que era narcotraficante, que anduvo a los tiros, y testimonios de gente que dice, yo veo que Dios me salvó de esto, me podría haber muerto muchas veces, cuentan en los testimonios, ¿no? Sin embargo, Dios me rescató de ese lugar. Entonces, es Dios el que nos busca y es Dios el que produce ese milagro de la salvación a nosotros. Porque lo natural, lo más normal, es que el ser humano sin Dios no busque a Dios. Dice en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es interesante cuando una pareja resuelve tener un hijo, incluso aunque sea voluntad de sangre, ¿no? Es voluntad humana, digamos. Bueno, vamos a buscar un hijo. Pero ¿cuánta gente hay que está mucho tiempo buscando y no encuentra hijos? ¿No? Y gente que nunca lo consigue, por una cuestión de infertilidad, por lo que sea. Entonces, aún en ese nacimiento, si no está, nosotros creemos, ¿no?, la intervención de Dios, no va a haber vida, ¿no? Pero mucho menos a nivel espiritual. No es voluntad de hombre, no es mi voluntad, que yo decidí convertirme, es la voluntad de Dios. Pero tampoco, y mucho menos, es la voluntad de otro, ¿no? A veces queremos convertir a la gente, decía un hermano, usamos el método submarino, convertite, ¿no? Y por más que nosotros tengamos la voluntad y la mejor voluntad, eso no pasa. Por más que yo arrastre a mi hijo y lo haga orar, y lo haga leer la Biblia y todo, eso no pasa. Hay instituciones, ONG y estas cuestiones en nuestro país, que trabajan con la rehabilitación de adictos, por ejemplo, y son cristianas. Y es muy loable el trabajo que hacen y sin duda mucha gente debe haber llegado al Evangelio por esa situación. Pero contaba un hermano, un muchacho que conocemos de toda la vida, contaba que, no porque me hicieron mucho bien, bueno, me sacaron de las drogas, todo, pero me obligaban a orar y me obligaban a leer la Biblia. Entonces yo le pregunto, ¿y ahora que vos saliste de la droga y todo esto, lees la Biblia? ¿Orás? No. Entonces, ¿de qué sirvió que lo obligaran? La palabra de Dios no se puede obligar a creer lo que dice. No se puede obligar al otro a orar, a tener una comunión con Dios. Eso es la obra de Dios y la intención de cada uno. Pero van las dos cosas de la mano. Eso es lo inexplicable para la razón. ¿Sí? Dice en Santiago 1.18, Johan, si podés. Santiago 1.18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Exacto, gracias. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. No es por nuestra voluntad, es por la voluntad de Dios, y si tendremos que estar agradecidos de que nos ha dado y le da a todo el mundo la posibilidad de creer en Jesucristo y de pasar a tener esta nueva naturaleza. El punto C dice, debemos obrar según nuestra nueva naturaleza. Si decimos que ahora somos otra cosa y que somos distintos a quienes no tienen esta nueva naturaleza, se tiene que notar en los hechos, se tiene que notar en lo que hacemos, en lo que decimos. Entonces dice, por ejemplo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23, 1 de Pedro 1, 22 y 23, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Estos dos versículos dicen grandes verdades espirituales todas, ¿no? Lo primero que dice es que nosotros obedecimos a la verdad mediante el Espíritu Santo, no solamente por nuestro espíritu, sino que es el Espíritu Santo que hizo la obra en nosotros. Entonces después, está diciendo acá el apóstol Pedro lo que dijo Jesús, el mundo los conocerá por el amor que se tengan entre ustedes, ¿no? Este amor tiene que ser entrañable y de corazón puro. Siempre se asocia en la palabra de Dios, lo hizo Jesús, lo hace el apóstol Pedro, lo hace el apóstol Pablo y sobre todo diría yo lo hace el apóstol Juan en sus cartas, asocia la nueva naturaleza del cristiano con que ames a los que son de igual condición. Tenemos que amar a todos, ¿no? Hasta a nuestros enemigos. Tenemos que amar al prójimo, tenemos que amar a nuestros enemigos, pero la principal característica de un hijo de Dios es que ama entrañablemente y de corazón puro a sus hermanos y hermanas. Entonces, en todas estas cosas tenemos que revisar nuestras vidas. Si nuestros actos reflejan lo que somos ahora. Antes éramos otra cosa. Lo normal de las personas que no son hijas de Dios es que amen a aquellas personas cercanas, a los que le hacen un bien. Puede haber alguna excepción, pero mayormente esto es así. Pero nosotros tenemos que amar a nuestros enemigos, pero sobre todo amar profundamente a quienes son con nosotros parte del cuerpo de Cristo.
Entonces, déjenme decirle, hermano, hermana, que si esto no pasa en nuestra vida, y primero me lo planteo yo, tenemos que cuestionarnos. No quizás sobre nuestra salvación, sino cómo estamos viviendo a partir de esa salvación que tenemos. En 2 Corintios 5:17, un pasaje muy conocido y quizás el que más asociamos con este mensaje, dice Johan. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahí está, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ahí está hablando del cambio de naturaleza, porque dice, si alguno está en Cristo, pero está hablando de las cosas que vivimos, de las cosas que hacemos, de las cosas que nos pasan. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y acá podríamos decir muchas cosas sobre este pasaje, pero está bueno pensar en que con este cambio de naturaleza, creo yo que la mayoría o todos los que estamos acá lo tenemos muy claro, esto de que las cosas viejas pasaron incluye que Dios nos perdonó todo lo que hicimos antes. Como le decía hoy, de repente quien, como es mi caso, se convirtió de niño, capaz que yo antes de los 9 años no había hecho cosas gravísimas, a ojos humanos, ¿no? Pero mi naturaleza necesitaba un cambio porque todos nacemos en pecado. Pero hay gente que se convierte de grande y que hace cosas de las que cuando se convierte, por supuesto, se arrepiente, pero a veces cae como en un pozo espiritual, ahí anda medio bajón, y se acuerda de aquello que hizo, ¿no? Entonces se castiga por aquello que hizo. Hermano, hermana, el que hizo eso era otra persona, ¿no? Yo tengo un hermano, ¿no?, de otra iglesia que asusta un poco a la gente porque cuando cuenta testimonio dice, yo antes era un asesino, y la gente se ataja, ¿no? Pero ¿por qué era un asesino? Entiende él, porque varias veces había dejado mujeres embarazadas y les pagaba el aborto. Entonces él ahora, siendo hijo de Dios, decía, qué tremendo esto que dice, ¿no? Pero cada tanto se castigaba por eso. Y una cosa contarlo como testimonio, y otra cosa que uno diga, no merezco estar con Dios porque hice esto. Ninguno merece estar con Dios, es lo que dice la Biblia. El ser humano, en su naturaleza desde que nace, carnalmente, está lejos de Dios. Hayas hecho cosas terribles o hayas hecho cosas malitas a ojos humanos, todos merecemos la condenación. Sin embargo, este es el milagro, que Dios nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice en Filipenses 2, 13 al 15, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Otro pasaje muy rico, siempre vamos viendo como para estos temas que estamos tratando, muchos pasajes, ¿no? Pero en cada uno de ellos podríamos profundizar. Pero en este me quiero detener en lo que dice el versículo 13, que es Dios el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Entonces, hermano, hermana, cuando usted se la crea un poquito, ¿no? ¡Guau, qué buen cristiano que soy! ¡Qué fiel que soy! No falto nunca, hago esto, hago lo otro. Recuerde lo que enseñó Jesús. Si vos hiciste todo lo que tenías que hacer, al final del día decir, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Pero hay que ir un pasito más. Que acá dice muy claramente, no sé cómo lo entiende usted, pero yo lo entiendo así literal, como lo dice nomás, que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. O sea que es Dios el que me pone el deseo, obviamente está asociando con las buenas obras, ¿no? Las cosas que tenemos que hacer como hijos de Dios. Dios produce en mí el querer y el hacer, con todo lo que eso implica. Así que nunca tengo mérito yo. Yo digo, si hago algo malo, siempre la culpa es mía, y si hago algo bueno, siempre el mérito es de Dios. Entonces, ¿dónde queda la jactancia? ¿Quién puede agrandarse y decir, yo que predicador fiel, o yo que, no sé, qué director de coro, de culto, de no sé qué que soy, no sé? Tremendo, ¿no? Pero es así, muchas veces nos equivocamos y pensamos que todo depende de nosotros, ¿qué pasa si yo no voy? Se cae todo a pedazos, y no funciona así. Dios es el que hace todo en nosotros y debemos estar agradecidos por la oportunidad de poder hacerlo. Dice el punto B,
relacionado con el anterior, obviamente, los frutos, ¿no? Sabemos que la Biblia habla de frutos en el sentido de lo que hacemos, ¿no? Denotan nuestra verdadera naturaleza. Muchas veces se usa en la Biblia la explicación de que, por ejemplo, de un higuero no espera higos, ¿no? Bien, dice en Mateo 1, 15 al 20, Johan, ¿se lo ves, por favor? Mateo 1, 15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Bien, gracias. Me viene a la cabeza una hermana, una amiga que dice siempre, este pasaje no dice que el buen árbol no debe dar malos frutos. Dice, el buen árbol no puede dar malos frutos, ni el mal árbol puede dar buenos frutos. Entonces se puede prestar para la confusión, porque uno piensa, ¿no? Bueno, yo soy hijo de Dios hace toda la vida, capaz, pero sin embargo peco, doy malos frutos a veces, ¿no? ¿Y ahí qué pasa? Ahí lo que pasa es lo que explica el apóstol Pablo, que dice tantas veces, ¿no? Yo espiritualmente fui renovado, pero sigo conviviendo con este cuerpo de muerte, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? Está diciendo que nosotros seguimos conviviendo con nuestra antigua naturaleza, pero porque tenemos el cuerpo carnal. Y es nuestra carne la que lucha contra lo espiritual, ¿no? Jesús le dijo a sus discípulos cuando se durmieron, el espíritu a la verdad está dispuesto, mas la carne es débil, ¿no? Y en doble sentido, es débil en el sentido de que cede ante la tentación, y también es débil porque uno se cansa, se duerme en ese caso, vos tenés muchas ganas de ir a tal lado, pero tenés enfermedades, no te podés trasladar, no sé, mil cosas que podríamos decir, ¿no? Pero la cuestión es que lo normal, lo esperable, lo deseable, lo que debería ser lo más lógico, es que el buen árbol dé buenos frutos. Y lo triste y razonable es que el que es mal árbol va a dar malos frutos. Y en este caso, Mateo está escribiendo sobre los falsos profetas, ¿no? Y hay otros pasajes que hablan sobre los falsos maestros, después vamos a ver uno. Dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces también, digamos, este elemento de que uno conoce a las personas por sus frutos nos tiene que servir para lo que dice la Biblia, de examinar los espíritus. Y ojo con esto. No se trata de andar juzgando a los hermanos y andar mirando, este es hijo de Dios, este no, pero sí de estar alertas, ¿no? Yo conozco un par de hermanos acá, que no los voy a nombrar, que tienen, a mi entender, el don de discernimiento de espíritu, que donde pone el ojo pone la bala, como dice el dicho, ¿no? Y de repente alguien empieza a venir a la iglesia, se empieza a usar el léxico, el lenguaje que usamos nosotros, capaz que hasta se bautiza, y alguien dice, algo anda mal con esta persona, y te tira dos o tres cositas. Yo tengo una persona muy cercana, que no voy a nombrar, que a veces parece un poco desconfiada esta persona, y yo le digo, ya estás pensando. Y al tiempo le tengo que dar la razón, digo, la verdad que tenías razón, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. No hay que andar juzgando a todo el mundo, pero hay que estar alerta porque algunos de estos, como dice acá, pueden ser falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles. Finalmente, conclusión, Paola. Próxima, gracias. Dice en 1 Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Lo repito, 1 Juan 5, 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fíjense que acá nosotros tenemos la bendición de ya conocer el final de la historia. Si pensamos en la historia de la humanidad y de nuestra vida, ya sabemos todo lo que va a pasar porque tenemos la revelación hasta del Apocalipsis. Sabemos todo lo que va a pasar al final de la historia de la humanidad. No sabemos cuándo va a ser, el día y la hora, solo el Padre lo sabe, ¿no? Pero sí conocemos el final.
Fíjense que hay mucha gente que pelea, por ejemplo, en guerras, en batallas, que arriesga la vida, que se la juega por sus convicciones políticas, religiosas, lo que sea, y no conoce cuál es el final, no sabe si esa guerra la van a ganar, si no, ¿no? Pero nosotros tenemos una guerra espiritual donde ya conocemos que tenemos la victoria. Y acá lo dice muy claramente, que el que es nacido de Dios, el que tiene esta nueva naturaleza, vence al mundo. No es capaz que la vence, capaz que hay que ver, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. No es nuestra fuerza, nuestras obras, es nuestra fe. Y esa, la fe de todos los cristianos iguales, porque es don de Dios, ¿no? Entonces, tenemos ese privilegio. Y finalmente, los otros puntos, dice, la regeneración se da por la intervención milagrosa de Dios, como dijimos, y solamente Él la podría revertir. Si nosotros decimos que el cambio de naturaleza nos hace otra cosa, otra criatura espiritualmente, por supuesto que asociamos con eso nuestro boleto, como se le enseñaba a los niños, al cielo, ¿no? Tener esa nueva naturaleza nos hace aptos para estar en la presencia de Dios. Y ese es un milagro. Yo pongo el ejemplo, ¿sí? Imagínense que yo agarro este micrófono y milagrosamente se convierte en una flor el micrófono. Ustedes van a decir, oh, milagro, ¿no? No van a pensar que yo estoy haciendo magia. Es un milagro. Y si es un milagro, esto lo hizo Dios. Ahora yo podré matarme, lo doy contra el púlpito y va a seguir siendo una flor hasta que Dios haga el milagro opuesto y se vuelva a convertir en un micrófono. ¿Estamos de acuerdo? Pues nosotros los hijos de Dios sabemos que el que hace milagros reales es Dios. Después está el diablo y sus seguidores que pueden hacer imitaciones, pero los milagros reales los hace Dios. Usted dirá, ¿qué está hablando este muchacho? Lo quiero poner como ilustración porque el único que puede volver a la naturaleza antigua es Dios. Yo no lo puedo hacer. Si Dios me transformó a mí en otra cosa, espiritualmente, y es un hecho milagroso porque no fue mi decisión, fue la obra de Cristo, la obra de Dios en mí, el único que me podría volver atrás es Dios. Por tanto, este es un argumento entre tantos otros que hay, que lo verán más adelante, con aquel que les toque hablar de cómo los hijos de Dios, después de ser hijos de Dios, no se pierde la salvación. Para mí lo dice muy claramente en la Biblia por todos lados. Este es un argumento, el cambio de naturaleza. Si yo después me alejé de Dios, terminé mis días mal, pero yo era un hijo de Dios, genuinamente me había convertido, voy a ser salvo. Pero Dios va a probar mis obras. 1 Corintios, el mismo será salvo, ¿no? El que hizo todo mal, ¿está? Usando una exageración ahí Pablo para mí. Hizo todo mal, la obra, todo lo que hizo, el fuego lo probó y se quemó todo. Él mismo será salvo, pero así como por fuego. Un hermano decía, yo prefiero ir al cielo aunque sea chamuscado. ¿Y por qué decía esto? Estaba pensando en ese pasaje. Capaz que las obras que hice no fueron tan maravillosas como la de un apóstol Pablo, y el fuego las probó y se quemaron. Pero la simiente, vieron que hablaba de la simiente, un pasaje, nuestro fundamento es Cristo. Entonces nosotros somos salvos por los méritos de Cristo, no por lo que hacemos o dejamos de hacer. Pero tenemos que revisar nuestra vida. El apóstol Pablo en varias cartas dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la verdad, si estáis en la fe. Entonces, yo tengo que sacar como conclusión de todo esto, yo tengo una nueva naturaleza, estoy viviendo como tal. Y ahí, hoy que no está bien, pero a ver que me gustan mucho los dichos populares. ¿Escucharon alguna vez ese dicho que dice, hay que serlo y parecerlo? ¿Escucharon alguna vez? Hay que serlo y también parecerlo. Yo no sé en el mundo a qué se aplica, pero a esto espiritual se aplica clarito. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. No dijo, ustedes tienen que ser la luz del mundo. Cuando uno se convierte, Dios prendió una luz. Dice, pero una luz no se enciende para taparla con un almud, para taparla con una vasija, para ponerla abajo de algo. Pero no dice, ustedes si viven en pecado apagan la luz. Nunca dice el apóstol Pablo, ustedes cuando pecan pierden el Espíritu Santo. Dice, ustedes pueden contristar al Espíritu Santo. Ustedes pueden apagar, ahogar al Espíritu Santo. Pero la luz sigue prendida. Porque cuando hay una conversión genuina, somos parte del pueblo de Cristo en este mundo, somos parte del reino de Dios y somos la luz del mundo.
Entonces lo que tenemos que hacer es ver nuestra vida y ver si se está notando para afuera y también hacia uno mismo, si se está notando esa nueva naturaleza. Finalmente, el otro día hablando, creo que fue con la hermana Ada, me contaba que en Estados Unidos un pastor terminaba los cultos los domingos diciendo vayan y sean la iglesia, ¿no? Siempre decimos que tenemos que ser cristianos no solamente los domingos, los miércoles en la reunión de oración, sino que somos cristianos siempre. No podemos separar nuestra vida espiritual de nuestra vida en el mundo, ¿no? Vayan y sean la iglesia. Esta nueva naturaleza no tiene gracia que se note cuando estamos acá entre nosotros. La gracia está en que se note cuando estamos en el mundo, cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, cuando nos estamos divirtiendo, ¿no? Todas esas cosas pueden estar bien, pero tenemos que actuar según esta nueva naturaleza, según esta regeneración que hizo un día Dios con nosotros. Y por supuesto hay que hablar que tenemos que siempre apuntar a orar y a hacer lo que tenemos que hacer conforme al poder y a la voluntad de Dios para que otros que no han vivido esta regeneración la vivan. En otras palabras, tenemos que seguir como iglesia predicando el Evangelio, hablando a otros de Cristo, tenemos que seguir bautizando, ¿no? Y con la oración constante de que las personas que conocemos, nuestros familiares, nuestros amigos, pero también aquellos que no conocemos, que son del barrio, que son de otros lugares, que nos ayudan a saber, nos cruzaremos por ahí, estar orando para que vivan esta regeneración, ¿sí? Y también estar orando por la iglesia, porque está aquello del trigo y la cizaña, ¿no? Hay gente que parece, capaz que está convencida que es, pero un día le pasa, como dice un pasaje que no vimos, pero hablando de los falsos maestros, dice, le ocurrió lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al barro, ¿no? Hay gente que se limpia, hay gente que viene a la iglesia y encuentra que es un mundo mejor, más tranquilo, un entorno donde no hay peligro, y entonces quiere parecerse, está convencido, pero al tiempo de repente se demuestra que su naturaleza no había cambiado, entonces vuelve a meterse en el barro, vuelve al pecado, vuelve a una vida lejos de Dios. Oremos por cada uno de nosotros y voy a pedir a Julio si puede despedirnos en oración.